Hola, somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre guías de ondas. Nosotros vamos a exponer los puntos guías de ondas rectangulares y circulares, modos de propagación en la guía de onda rectangular y cilíndrica y ecuaciones que definen el comportamiento de la guía de onda. Estas guías de onda se utilizan cuando es necesario o ventajoso propagar tanto ondas polarizadas verticales como horizontales en la misma guía de onda. El comportamiento de las ondas electromagnéticas en la guía de onda circular es el mismo como en la guía de onda rectangular, pero debido a la diferencia geométrica, algunos de los cálculos se realizan diferentes. Guía de ondas rectangulares. Las guías de ondas rectangulares guían la energía electromagnética entre cuatro paredes eléctricas conectadas, y hay poca corriente creada en las paredes. Como resultado, las pérdidas resistivas son bastante bajas, mucho menores de lo que se puede lograr usando líneas coaxiales, por ejemplo. Uno de los principales usos de una guía de onda rectangular es cuando las pérdidas deben mantenerse al mínimo, de manera que se usa una guía de onda rectangular en situaciones de muy alta potencia como el radar y a unas pocas decenas de gigahercios y superiores. A frecuencias más altas, la pérdida de la línea coaxial se vuelve muy grande y también se vuelve difícil de construir líneas coaxiales de diámetro pequeño en 100 gigahercios y por encima. Como resultado, una guía de onda rectangular casi siempre se usa arriba de 100 Hz. Hay muchos sistemas heredados de baja a media potencia que utilizan guías de onda rectangular hasta 1 Hz. Una guía de onda rectangular soporta muchos modos diferentes, pero no soporta el modo transversal electromagnético. Los modos se clasifican como transversal magnético o transversal eléctrico, denotando si todos los campos magnéticos son perpendiculares a la dirección de propagación. Estos son los campos magnéticos transversales, o si todos los campos eléctricos son perpendiculares a la dirección de propagación. Estos son los campos eléctricos transversales. Las dimensiones de la guía de onda se pueden elegir para que solo un nodo pueda propagarse por un rango de frecuencia. Con más de un modo de propagándose, los diferentes componentes de una señal viajarán a diferentes velocidades y así se combinarán a una carga de manera incoherente, ya que la relación de la energía en los modos variaría aleatoriamente. Guía de onda circular. En guías de onda se utiliza cuando es necesario o ventajoso propagar tanto ondas polarizadas verticales como horizontales en la misma guía de onda. Una guía de onda circular es cualquier estructura física circular o un tubo conductor hueco que dirige ondas electromagnéticas, propagándose dentro del mismo. Las transmisiones de señales por guía de onda circular reduce la disipación de energía. Esta señal va a lo largo de la guía y limita en sus fronteras circulares. La guía de onda circular es por mucho la más común, pero esta es utilizada para la conexión de equipos tales como radares y microondas. En guías de onda se utiliza cuando es necesario o ventajoso propagar tanto ondas polarizadas verticales como horizontales en la misma guía de onda. Métodos de propagación. Las ondas electromagnéticas viajan a través de las guías por medio de diversas configuraciones, a las que llamamos modos de propagación. Un modo es la manera en la que la energía se puede propagar a lo largo de la guía de onda. Cabe aclarar que todos estos modos deben satisfacer ciertas condiciones de frontera para que se puedan dar. Específicamente, una guía soporta tres modos de propagación. Modo transverso magnético, TM, también denominado modo E, en el cual las soluciones se derivan a través de la componente del campo eléctrico EZ, con la condición de que Hz es igual a cero. Esto es, la componente axial del campo magnético es cero, por lo cual se asegura la transmisión de la potencia en la dirección Z, que es la que se ha seleccionado como la dirección de la propagación de la línea. Modo transverso eléctrico, TE. En este caso, las soluciones se derivan de la componente del campo magnético Hz, con la condición de que EZ
sea igual a 0. Modo transverso eléctrico magnético, TEM, en el cual EZ es igual a HZ, que esto es igual a 0. Este modo tiene la característica de que no se puede propagar en una guía debido a la estructura misma de esta, puesto que no se puede transmitir ondas electromagnéticas de baja frecuencia. La transmisión tiene lugar a un valor determinado de frecuencias que depende de las dimensiones de la guía. Sin embargo, es la representación por medio de campos electromagnéticos de una línea de transmisión de baja pérdida. Dentro de la guía es posible la propagación de varios modos de onda electromagnéticas. Cada modo tiene una frecuencia de corte asociada, de manera que si la frecuencia de la señal a transmitir es mayor que la frecuencia de corte, la energía electromagnética se transmitirá a través de la guía sin atenuación. En otro caso, si la frecuencia de la señal es menor que la de corte, la energía se atenuará exponencialmente con la distancia, teniendo un valor extremadamente bajo a una distancia muy corta. El modo dominante en una guía determinada es aquel que tiene la frecuencia de corte más baja. Las dimensiones de la guía pueden escogerse de modo que para una señal dada, solo el modo principal pueda transmitirse por ella. Los modos de orden superior son todas aquellas formas en que la energía se propaga por arriba de la frecuencia de corte del modo dominante. Sin embargo, no es recomendable operar en frecuencias donde estos tipos de modos se presenten, puesto que no acoplan bien a la carga, ocasionando reflexiones y la aparición de guías rectangulares en modo transverso magnético, TM. Este modo se define con la característica de que el campo magnético es transverso. Únicamente Hz es igual a 0 en la dirección de la propagación. Sin embargo, si existe componente de campo eléctrico en la dirección de la transmisión de la señal EZ. Los subíndices M y N en la nomenclatura TM subíndice MN designan de manera analógica a los planos conductores paralelos a números enteros, que denotan el número de medias longitudes de onda de intensidad de campo para los modos TM entre las pares de la guía, siendo M asignado a lo largo del eje X y N en el eje Y. En el modo TM-MN, las líneas de campo magnético forman curvas cerradas, de tal manera que el campo magnético no forma curvas cerradas. Para los modos TM-MN, la frecuencia de corte se determina de la siguiente manera, como se puede ver en la fórmula, donde Mn son los subíndices de los modos de propagación y ya como ve son las dimensiones de la ventana de la guía de ondas. Y la longitud de la onda de corte es, como se puede ver en la diapositiva, la velocidad de fase y de grupo para los modos TE, MN y TM, MN en guías de ondas rectangulares se obtienen de la siguiente forma. Como podemos ver la fórmula para la velocidad de fase y la velocidad de grupo. Cuando dos modos tienen la misma frecuencia de corte, se llaman degenerados. En una guía rectangular, los correspondientes TE, MN y TM, MN son todos degenerados. Y en una guía son los TE, MN, TE, NM,
los TMMN y los TMNM. Normalmente en una guía dada convienen simultáneamente un gran número de modos. Sin embargo, lo que ocurre normalmente es que solo el modo dominante se propaga y los modos superiores simplemente decaen muy rápido cerca de las fuentes o en las guías rectangulares en modo transverso eléctrico TE. El modo TEMN implica que la componente de campo eléctrico en la dirección de propagación Z es cero. Por lo tanto, tenemos que EZ es igual a cero. Los enteros M y N denotan como el número de medios longitudinales de onda de intensidad de campo entre cada pared de la guía. El desarrollo del modo TEMN para obtener tanto la configuración de sus campos como sus características se sigue de manera similar a el del modo TMMN y de hecho sus velocidades de fase y de grupo son las mismas, así como muchos otros resultados. El modo TEMN presenta la frecuencia de operaciones más baja en guías de ondas, lo que facilita la alimentación de la guía debido a que existen modos de frecuencia más bajos. Esto permite una configuración más sencilla para la evaluación de los campos eléctricos y magnéticos en el modo TEMN con EZ igual a 0. Se plantea la ecuación de onda para Hz, a partir de la cual se obtienen las componentes la frecuencia de corte como la velocidad de grupo y de fase son idénticas a lo que teníamos en el caso de los modos TM-MN. Como podemos ver en la diapositiva, estas fórmulas son iguales a las anteriores. Dado que la frecuencia de corte es función del modo y de las dimensiones de la guía, el tamaño físico de la guía de onda determinará que se van a propagar. Modos de propagación en guías de ondas circulares. Las guías de onda propagan ondas dentro de los límites de un rango de frecuencias determinado por sus dimensiones. Para que la propagación tenga lugar en la guía de onda, la configuración de campos eléctricos y magnéticos de las ondas deben satisfacer ciertas condiciones. Hay muchas posibles configuraciones, llamadas modos. Los modos se designan según las direcciones de los campos eléctrico y magnético de la onda electromagnética. Asumen respecto de la dirección de propagación. Así tenemos modos transversal electromagnético, TEM, donde tanto el campo eléctrico como el magnético son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Modos transversales eléctricos, TE, donde solo el campo eléctrico de la onda es perpendicular a la dirección de propagación, y modos transversales magnéticos, TM, donde solo el campo magnético es perpendicular a la dirección de propagación. El componente no transversal de campo eléctrico o magnético está asociado a fenómenos de pérdida inherentes a la interacción de la onda con materiales no ideales, pero puede ocurrir varios modos TEM, TE y TM diferentes en una guía de onda circular.
según las veces que el campo eléctrico varía a lo largo de la circunferencia de la guía de ondas o a lo largo de un radio de la misma. La figura muestra algunas configuraciones de campos, modos en guías de ondas circulares y la correspondiente designación. Lo que se observa son configuraciones de ondas estacionarias dentro de la guía de onda, con las líneas de puntos representando las líneas de fuerza de campo magnético y las líneas continuas al campo eléctrico. Se puede observar que las líneas de fuerza del campo magnético y del eléctrico son perpendiculares entre sí en cualquier punto de la guía de onda y que se cumplen condiciones de contorno del campo eléctrico y magnético. Esto lo podemos ver como se muestra en la imagen adjunta. Ecuaciones que definen el comportamiento de las guías de ondas. Como las características de transmisión en una guía de ondas se realizan a través de sus campos electromagnéticos, es necesario analizar su comportamiento en el interior de la guía, lo cual se efectúa a través de las ecuaciones de onda para el campo magnético o el eléctrico. Esto también junto con las ecuaciones de Maxwell. En un sistema de microondas, las expresiones analíticas para el campo eléctrico y magnético deben de cumplir con los siguientes puntos. Las soluciones de los componentes de los campos deben de satisfacer simultáneamente las ecuaciones de Maxwell y las soluciones de los campos eléctricos como la de los magnéticos deben de satisfacer las condiciones de frontera en la superficie de la guía. Estas condiciones van encaminadas a no tener radiación hacia afuera de la guía de onda y esto se cumple haciendo cero las componentes tangenciales del campo eléctrico. Para el caso del modo de transverso magnético, o bien que las componentes normales del campo magnético sean cero para el caso del transverso eléctrico. Ecuaciones de Maxwell. James Clerk Maxwell tuvo como gran contribución el hecho de reunir evidencias de largos años de resultados experimentales debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Las ecuaciones de Maxwell son las ecuaciones que describen los fenómenos electromagnéticos. Maxwell formuló 20 ecuaciones con 20 variables en 1865 y en 1873 realizó una simplificación que no fue muy bien aceptada por la comunidad científica. En 1884, Oliver Habside y Joshua Willard Gibbs modernizaron las ecuaciones de Maxwell,